Buenos días, soy Pablo Saúl y en esta clase vamos a hablar de algunos conceptos sobre miocarditis aguda en terapia intensiva. Lo primero, debo decir que la definición es bastante poco aplicable en la práctica clínica, ya que habla de una enfermedad inflamatoria del miocardio diagnosticada por biopsia endomiocárdica y esto en la mayoría de las miocarditis muchas veces no se logra realizar bajo criterios histológicos, inmunohistoquímicos e inmunológicos. Es decir, que la definición es una definición de laboratorio y no clínica. Vamos a ver que en esto se ha progresado bastante acerca de hacer un diagnóstico clínico e imagenológico. La miocarditis, cuando uno habla de miocarditis, piensa sobre todo en etiología infecciosa y sobre todo etiología viral. Ustedes saben que clásicamente se hablaba de los enterovirus, como el ecovirus, los coxsackievirus y los adenovirus como causas predominantes de miocarditis en la década del 90, pero en la actualidad hay otros dos virus que predominan y que han desplazado a los enterovirus, como son el parvovirus B19 y el virus herpes humano tipo 6. Pero no solo hay virus productores de miocarditis, sino algunas bacterias, particularmente, por ejemplo, la difteria y algunas enfermedades parasitarias, fundamentalmente en nuestro medio la enfermedad de Chagas y la toxoplasmosis también hay que pensarlo como causas de miocarditis. Pero cuando uno habla de miocarditis idiopática, por ejemplo, siempre debe tratar de descartar la etiología viral. Y últimamente también, después vamos a ver, está emergiendo el SARS-CoV-2, el COVID-19, como una posible causa de miocarditis. Aquí vemos las causas que uno debe pensar en cuanto a virus, las causas más frecuentes en la actualidad, como dijimos, parvovirus B19 y virus herpes humano de tipo 6. Y recuerden siempre en nuestro país la enfermedad de Chagas. Pero las miocarditis pueden tener etiologías no infecciosas, como autoinmunes, en el contexto de una enfermedad por lupus, un Wegener. También existe una miocarditis idiopática de células gigantes, que parece ser que puede no tener una etiología clara o ser secundaria a una enfermedad autoinmune, y es muy importante identificarla, ya que algunos piensan que es una indicación de inmunosupresión. Las miocarditis eosinofílicas por hipersensibilidad, por antibióticos, diuréticos y otros, como el ofidismo, el escorpionismo, son cuadros también importantes de identificar, ya que pueden responder a los corticoides. Y hay otras causas, como el Kawasaki, fármacos como la acidobudina, y recordar también la enfermedad celíaca, que parece producir incluso un 5% de las miocardiopatías dilatadas idiopáticas, y en ciertos contextos, cuando usted tiene una miocardiopatía dilatada sin causa, sobre todo en pacientes jóvenes, descartar la enfermedad celíaca. Las miocarditis se piensa que se producen alrededor de 2,5 millones de casos por año en el mundo y tiene una neta predominancia en niños y adultos jóvenes y sobre todo en sexo masculino. La miocarditis viral o idiopática, que es llamada también idiopática, es la forma más común en pacientes en países industrializados, y en Latinoamérica hay que considerar la miocarditis chagásica en el contexto, por ejemplo, de un Chagas agudo o de reactivación en inmunosuprimido, pacientes, por ejemplo, VIH con Chagas. Alrededor de 3 a 5% de las infecciones por enterovirus se complican con miocarditis, y la miocarditis parece ser una causa bastante significativa de muerte súbita, fíjense, un 2% en niños y hasta un 12% en atletas. Y recuerden que prácticamente un 10% de las miocardiopatías dilatadas sin causa tienen evidencia histológica o por PCR de miocarditis. Entonces, en cuanto a la miocarditis viral, recuerden que hasta la década del 90 predominaban los enterovirus y en la población pediátrica también los adenovirus, y actualmente, como ven en este gráfico, en un estudio de biopsias endomiocárdicas que se hizo ya en el siglo XXI, vemos que predomina el parvovirus B19 y el virus herpes humano tipo 6.
La patogenia no está clara cuál es la patogenia exacta de la miocarditis. Se piensa que existe una fase aguda con una lesión directa por una viremia, por toxinas, por inmunidad innata, por citoquinas y alguna cierta predisposición genética. Esto lleva a la fase subaguda con infiltración linfocitaria, autoanticuerpos, citoquinas. Muchos pacientes se recuperan y otros van a la fase crónica con una fibrosis luego de la segunda semana, los 90 días, con una miocardiopatía dilatada con o sin persistencia del virus. ¿Cuál es la clínica? ¿Cuál es la presentación clínica de los pacientes con miocarditis? ¿En quiénes sospechan miocarditis? Predomina en jóvenes del sexo masculino, en general niños, adultos jóvenes, adolescentes. En general puede estar precedida por un pródromo de vías aéreas superiores gastrointestinal o un episodio febril en el mes previo. Esto solo se presenta en el 30% de los casos. Y el paciente puede presentarse en forma subclínica, donde se le hace un electrocardiograma o un ecocardiograma y se ve una alteración de la función sistólica, por ejemplo. Puede presentarse con una forma de insuficiencia cardíaca aguda o subaguda, que implica el 10% de las miocardiopatías sin tratamiento. Es decir, pacientes jóvenes que comienzan con insuficiencia cardíaca o que se presentan con insuficiencia cardíaca, se debe descartar miocarditis. Otra forma es la muerte súbita, que puede ser una forma de presentación en el 10 al 20% de los casos, y se ha visto en autopsia y hasta en 12% de los atletas. Un síndrome coronario agudo, símil síndrome coronario agudo con coronarias normales, podrían ser algunos reportes dicen que hasta 80% de las miocarditis podrían presentarse así. Un 10% de las miocarditis se presentan con un cuadro gravísimo de miocarditis fulminante. O puede presentarse un paciente joven con arritmia, síncope, bloqueo AB, auriculoventricular. Entonces, estas son las formas más frecuentes de presentación. Nos podemos apoyar en biomarcadores. En general, en estos pacientes la troponina está elevada, el ProBNP y el PCR pueden o no estar elevadas, pero la mayoría tienen troponina elevada. La miocarditis fulminante es un subgrupo especial de miocarditis de interés sobre todo para los especialistas en cuidado críticos. En general hay algunos criterios diagnósticos. El paciente se presenta con una insuficiencia cardíaca grave, con un comienzo claro dentro de las 2-4 semanas previas, con hipotensión, shock cardiogénico y requerimiento de soporte vasopresor inotrópico, algún tipo de soporte circulatorio mecánico. Si uno hace una biopsia va a encontrar una miocarditis multifocal. Es decir que la miocarditis fulminante tiene un comienzo bien marcado, 2 a 4 semanas previas, mientras que la miocarditis aguda, grave, que no requiere soporte vasopresor, tiene un comienzo que no está bien definido, aunque la gravedad puede ser un poco menor en la miocarditis aguda. La gran diferencia es que la miocarditis fulminante requiere un soporte vasopresor inotrópico importante, mientras que la aguda, que puede ser grave, no lo requiere o requiere un soporte a muy bajas dosis. Tiene un shock cardiogénico en la miocarditis fulminante frecuente y con relativa frecuencia también puede requerir un soporte mecánico circulatorio, mientras que la miocarditis aguda grave no lo requiere. 10% de las miocarditis se presentan en forma de miocarditis fulminante con requerimiento de soporte vasopresor y esto puede aumentar hasta casi un 40% en los niños. ¿Cómo estratificamos la gravedad de las miocarditis? Las podemos clasificar en el riesgo. Puede ser de alto riesgo, riesgo intermedio, riesgo bajo. De alto riesgo son aquellos pacientes que se presentan con una insuficiencia cardíaca descompensada, que en el ecocardiograma tiene una disfunción grave del ventrículo izquierdo. También pueden presentarse con una arritmia grave o con un bloqueo auriculoventricular de alto grado con disfunción del ventrículo izquierdo. Riesgo intermedio son aquellos pacientes que tienen una disfunción del ventrículo izquierdo leve, moderada, pero persistente, con anomalías de la motilidad regional persistente y alteraciones en el electrocardiograma persistente, y arritmias ventriculares frecuentes pero no sostenidas, sin síncope. Y el riesgo bajo es el paciente que se presenta con una función del ventrículo izquierdo normal, con dolor precordial, con arritmias supraventriculares,
con una resolución rápida de los cambios del electrocardiograma y ecocardiográficos en 1 a 4 semanas, y a veces con un bloqueo auriculoventricular con función ventricular izquierda conservada. Esto es muy útil clasificarlos de acuerdo al riesgo para evaluar el pronóstico, la posibilidad de recuperación y también la necesidad de realizar una biopsia endomiocárdica. La miocarditis tenía unos criterios diagnósticos clásicos que eran de laboratorio, ¿no? Son los llamados criterios de Dallas, en donde hay un infiltrado inflamatorio con necrosis de miocitos y con una necrosis cardíaca y con una tinción inmunohistoquímica que les permita también apoyar el diagnóstico. El problema es que esto requiere biopsia endomiocárdica, es poco usado en la clínica y tiene poca sensibilidad porque requiere múltiples biopsias para no hacer un error de muestreo. Así que es poco utilizado en la clínica. En la clínica lo que uno debe usar son los llamados criterios clínicos de la Sociedad Europea de Cardiología. La presentación clínica compatible, un dolor precordial, disnea de comienzo agudo, es decir, palpitaciones, arritmia no explicada, síncope y o muerte súbita, abortada, con criterios diagnósticos de laboratorio o auxiliares como el electrocardiograma normal, los marcadores como la elevación de troponina, la alteración de las imágenes, sobre todo del ecocardiograma, con una alteración de la función del ventrículo izquierdo o ventrículo derecho no explicables por otra causa, y algo que se ha agregado últimamente y de gran importancia es la resonancia magnética nuclear, que permite muchas veces confirmar prácticamente el diagnóstico si hay un refuerzo tardío del miocardio con un patrón especial compatible con miocarditis. Y obviamente descartar otras causas como la enfermedad coronaria. Entonces, se están agregando y es de especial utilidad en la práctica diaria del diagnóstico de miocarditis la resonancia magnética nuclear con gadolinio. Y existen algunos criterios que se llaman criterios de Lake-Lewis para hacer el diagnóstico. Y yo quería profundizar en el criterio 3, ¿sí? La presencia de un refuerzo tardío con gadolinio a nivel de T1, de una lesión focal con distribución no isquémica, epicárdica, miocárdica, es muy sugestivo de miocarditis. Si ustedes tienen este criterio, lo más probable en un paciente joven, con troponina elevada y un cuadro de dolor precordial, arritmia, insuficiencia cardíaca, estemos ante una miocarditis. Es aquí lo que vemos el edema en T2 y el refuerzo tardío focal epicárdico en este caso de una resonancia de un paciente con miocarditis. El problema en la terapia es que requiere estabilidad hemodinámica para su realización, pero es un método por imágenes muy útil para hacer el diagnóstico de miocarditis en forma no invasiva. La biopsia endomiocárdica, si bien es el gol estándar para el diagnóstico, es una técnica invasiva y que es poco utilizada en la práctica. Y tiene poca sensibilidad por los criterios histológicos, por el cuadro inflamatorio focal y el error de muestreo. Es decir, para hacer el diagnóstico se requerirían por lo menos 5 biopsias del endocardio, 5 biopsias endomiocárdicas, y el rendimiento es mucho mayor si se le agregan los criterios inmunológicos e inmunohistoquímicos. Además, estas biopsias tienen utilidad para la detección de genoma viral y evidencia de miocarditis viral. ¿Cuándo indicarla o cuándo pensar en una biopsia endomiocárdica en terapia intensiva? En un paciente con miocarditis fulminante, o se acuerdan que lo habíamos estratificado, los pacientes que tienen alto riesgo, con disfunción grave del ventrículo izquierdo, arritmia grave, bloqueo AB con disfunción del ventrículo izquierdo, insuficiencia cardíaca descompensada, sobre todo si el paciente no responde al tratamiento. No está claro cuándo definir la no respuesta al tratamiento, pero algunos refieren que si el paciente en varios días o 2 o 3 semanas no responde, se debería hacer una biopsia endomiocárdica. Si hay una sospecha de miocarditis eosinofílica, cuando hay eosinofilia periférica, una trombosis en el ventrículo o hipersensibilidad a drogas, ya que la biopsia puede cambiar la conducta terapéutica, ya que porque las miocarditis eosinófilas responden en general a los corticoides.
Si hay una sospecha de miocarditis células gigantes, en donde parece ser beneficiosa el tratamiento inmunosupresor, por ejemplo, si hay una enfermedad autoinmune, si hay un timoma, los pacientes con bloqueo auriculoventricular o si hay una hipersensibilidad a drogas. Si ustedes sospechan sarcoidosis, ya que esto responde a los corticoides, por ejemplo, si el paciente tiene sarcoidosis pulmonar, se dice que alrededor del 90% de los pacientes con miocarditis por sarcoidosis tienen patología pulmonar, si hay una arritmia grave o si hay un bloqueo auriculoventricular. Y uno debería tratar de realizar siempre una biopsia endomiocárdica si considera realizar inmunosupresión como forma de tratamiento. ¿Cómo puede modificar las conductas la biopsia endomiocárdica? Bueno, si usted tiene una miocarditis linfocítica o linfocitaria, que es la forma más común, uno debe buscar la presencia de un virus por PCR, ya que si el genoma viral es negativo, uno podría considerar la inmunosupresión. Ahora, si usted tiene un PCR positivo para algún virus, no está indicada la inmunosupresión y hay que evaluar algún tratamiento antiviral. La miocarditis eosinofílica, que está asociada a drogas, generalmente responde a corticoides. La miocarditis de células gigantes, que puede estar asociada o no a enfermedad autoinmune, parece tener respuesta o estar indicado el tratamiento inmunosupresor. Y en la miocarditis por sarcoidosis, en donde muchas veces hay compromiso pulmonar, está indicado el tratamiento con corticoides. Es decir, en estas situaciones la biopsia endomiocárdica podría llegar a ser útil. Vamos a pasar un poco al tratamiento. El tratamiento puede ser, lo podemos dividir en sintomático, la inmunosupresión, evaluar algún tratamiento antiviral. La inmunoglobulina no ha demostrado beneficios claros y por el momento no está recomendada fuera de protocolos de investigación, el soporte circulatorio mecánico, el trasplante cardíaco, pero recordar aquí que la remisión puede ser espontánea entre un 50-60%, es decir, que debe ser evaluado cuidadosamente el paciente para decidir si requiere o no trasplante cardíaco. Tratamiento sintomático, muchas veces el tratamiento de una insuficiencia cardíaca, ¿no? Con inhibidores de enzima convertidora, beta bloqueantes, en ciertas situaciones, diuréticos y de sobrecarga de volumen. Pensar en la ibravadina, en la anticoagulación, la restricción de actividad física. Usar, por ejemplo, la espironolactona también, que aquí no está, pero se puede llegar a usar. Y recordar que parece ser que los beta bloqueantes y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o bloqueantes del receptor de angiotensina 2 podrían tener algún efecto beneficioso per se en la miocarditis al disminuir el proceso inflamatorio. Se ha visto en algunos estudios clínicos que los beta bloqueantes podrían llegar a disminuir la mortalidad. La dioxina, si uno la usa, debe ser con mucha precaución en el contexto de miocarditis, ya que se ha demostrado un aumento de mortalidad en modelos animales. También evaluar el tratamiento antiarrítmico, sobre todo se recomienda mucho el uso de la amiodarona en episodios de ventriculares, taquicardia ventricular. En episodios de bloqueo AB se debe considerar el marcapaso transitorio y posponer la decisión de marcapaso definitivo hasta evaluar si el cuadro remite o no. Lo mismo en los episodios de taquicardia ventricular sostenida con inestabilidad hemodinámica. Muchos proponen posponer la decisión del cardiodefibrilador implantable hasta que ver la resolución de la fase aguda. En cuanto a un tratamiento etiológico, aquí lo ideal sería hacer una biopsia endomiocárdica con análisis histológico, inmunohistoquímico y buscar por PCR la evidencia de genomas virales. Si no hay inflamación, el tratamiento es convencional. Si hay inflamación con PCR positivos, uno podría evaluar el uso de inmunoglobulinas, sin embargo esto no ha demostrado eficacia, o con interferón beta. Y si no hay persistencia viral, se podría plantear la inmunosupresión. Bueno, ¿en qué pacientes plantear la inmunosupresión? Bueno, la miocarditis confirmada por biopsia endomiocárdica linfocítica con un PCR para virus negativos, especialmente si el paciente no ha respondido al tratamiento médico y sigue con disfunción ventricular. Algunos hablan últimamente de la presencia de autoanticuerpos cardíacos que podrían llegar a ser útiles para tomar la decisión. Otro
Ejemplo de inmunosupresión son las miocarditis de células gigantes, la miocarditis eosinofílica, la etiología autoinmune y la sarcoidosis. No se debería iniciar inmunosupresión sin resultados de la biopsia miocárdica en forma ideal. Y esta inmunosupresión, sobre todo en la miocarditis célula gigante, consiste en la combinación en general de prednisona con azatioprina. Y en la miocarditis, como dijimos, de célula gigante, sobre todo si los pacientes están muy graves, se puede agregar algún tratamiento supresor más agresivo como pulsos de metilprednisolona, timoglobulina y ciclosporina. ¿Qué tratamientos se deben considerar en la miocarditis viral, aunque no hay ningún tratamiento antiviral con eficacia demostrada? En enterovirus, adenovirus y parvovirus B19 en general se plantea el uso de interferón beta con este esquema. En el parvovirus se podría llegar a usar un fármaco antiviral como la telvibudina. Y en el virus de herpes humano de tipo 6 se podría llegar a usar ganciclovir en forma endovenosa por 5 días y luego valganciclovir en forma prolongada por 6 meses. Si bien esto está propuesto, no hay estudios grandes que demuestren la real eficacia de estos tratamientos antivirales en el contexto de una miocarditis viral. En la miocarditis fulminante, esto es de manejo de terapia intensiva, de cuidados críticos, con soporte inotrópico, con dobutamina o milrinona, usar como vasopresor noradrenalina. Si el paciente no tiene respuesta, usar alguna forma de soporte mecánico como el balón de contrapulsación aórtico, el ECMO, dispositivos de asistencia ventricular y considerar en estos casos la biopsia endomiocárdica, sobre todo si el paciente sigue con una evolución progresiva o agravamiento del cuadro. El trasplante cardíaco hay que intentar diferirlo en la fase aguda de la miocarditis, se ha visto hasta un 60% de recuperación. Se debe considerar si el paciente está inestable hemodinámicamente, especialmente en miocarditis célula gigante, que es un cuadro muy grave de muy mal pronóstico, si no se logra la estabilización con tratamiento médico y con soporte circulatorio. El pronóstico, ¿cuáles son los factores de mal pronóstico en estos casos? La disfunción ventricular persistente. Algunos hablan que la miocarditis fulminante podría ser un subgrupo de mucha gravedad, pero que si el paciente supera el cuadro agudo, podría tener buen pronóstico. Hipertensión pulmonar, bloqueo AB de alto grado, si no responde al tratamiento sintomático en 1 o 2 semanas, algunas formas específicas como la miocarditis célula gigante, la miocarditis eosinofílica y la persistencia del genoma viral, y otros datos inmunohistoquímicos que pueden hablar de mal pronóstico. En la pandemia ha aparecido la injuria miocárdica asociada a COVID-19, que todavía está en estudio. Sabemos que la elevación de troponina es frecuente, entre 7, 36 y 40% en COVID-19 hospitalizado, y que parece un marcador de gravedad, y no solo parece estar relacionado a injuria miocárdica, sino que hay causas multifactoriales. La miocarditis, que es un cuadro que todavía no está bien definido en COVID-19, la cardiomiopatía de estrés, el Takotsubo, síndrome coronario agudo, el tromboembolismo pulmonar, el distrés, la sepsis y el síndrome inflamatorio multisistémico, por ejemplo, en niños. Es decir, que todavía se debe estudiar cuál es el papel del COVID-19 en la injuria miocárdica. Finalmente, un cuadro emergente que aparece sobre todo este año, con la aplicación de vacunas de ARN mensajero, sobre todo la producida por Pfizer, en adolescentes. Empiezan a aparecer cuadros de miocarditis aguda sintomática. Este es el primer reporte en Estados Unidos, ya se había reportado algo parecido en Israel, y lo que se ve es que estas miopericarditis asociadas a la vacunación por COVID-19 están asociadas o relacionadas fundamentalmente con vacunas de ARN mensajero. La Comirnaty de Pfizer o el Spikevax de Moderna, es decir, las dos de ARN mensajero. Hay más datos sobre la vacuna de Pfizer, que es la que está aprobada en Estados Unidos para adolescentes. El grupo de riesgo son los pacientes menores de 20 años, con una mayor frecuencia clara en el sexo masculino. El grupo de riesgo específico es de 12 a 17 años. En general,
La miopericarditis o miocarditis aparece dentro de los 7 días, a veces hasta 14 días de la segunda dosis. La mayoría de los reportes hablan de manifestaciones clínicas dentro de los 4 días de colocada la vacuna de ARN mensajero. La gravedad de estos cuadros, la mayoría fueron leves o moderados, con una recuperación rápida, prácticamente en el 95% de los casos, y ha sido muy raro el ingreso a terapia intensiva. Sin embargo, la mayoría requieren algún grado de asistencia médica. Hasta ahora se ha visto que el 95% de los casos han recibido el alta y no están reportadas muertes por la miocarditis. La frecuencia aún no está conocida, no es conocida. ¿Es mayor que la frecuencia habitual de miocarditis para edades de sexo? Parece ser que sí, 3 a 5 veces mayor. Israel habla de alrededor de 5 casos por millón, más o menos, y la miocarditis en jóvenes esperables, en jóvenes esperada es de 1 a 2 por cada 100.000. Sin embargo, se ha demostrado, y esto lo ha demostrado el Centro de Control de Enfermedades, ya que se ha generado gran controversia en si administrar o no esta vacuna a los adolescentes, los beneficios de la vacuna en este grupo superan ampliamente el riesgo de miopericarditis. Aquí está un estudio que se hizo en pacientes jóvenes a nivel militar en Estados Unidos. También vemos que luego de la aplicación de la segunda dosis, lo esperado para la edad de sexo es de 0 a 8 casos de miocarditis, sobre 400.000 casos, más de 400.000 casos de personas que se aplicaron segunda dosis, y lo observado fue prácticamente 10 veces mayor, 19. Entonces aquí se plantea si estas vacunas realmente deben aplicarse en adolescentes. La respuesta es sí. Fíjense que en adolescentes entre 12 a 17 años se previene con la vacuna a más de 200 casos de internación, más de 71 casos de admisión a terapia intensiva, 2 muertes y alrededor de 5.000 casos, entre 5.000 y 11.000 casos menos de COVID, ¿sí? Y los casos de miocarditis esperados son relativamente pocos, entre 70, entre 40 a 70. Es decir que la vacuna en adolescentes sigue teniendo muchos más beneficios que la posibilidad de miocarditis, ya que previene, como lo ven acá, gran cantidad de hospitalizaciones, de enfermedades por COVID y de ingresos a terapia intensiva. Fíjense en este grupo de pacientes. Incluso uno lo puede extender hasta 18 a 24 o 25 a 29 y los beneficios son aún mayores. Es decir que en hombres, esto lo vemos en hombres porque es donde tenemos la mayor cantidad de casos de miocarditis, los beneficios de la vacuna superan ampliamente los riesgos de miocarditis y debe seguir siendo aplicada en adolescentes. En mujeres los riesgos son mucho menores, como lo vemos aquí. Entonces, la población general, la tasa de miocarditis esperada es de 10 a 20 casos por millón en los jóvenes menores de 30 años. Con la vacuna de ARN mensajero es prácticamente el doble o 4 veces, sobre todo con segunda dosis y menores de 30 años, y aún más de 66 por millón en el grupo de mayor riesgo de 12 a 17 años. Esto baja mucho con las primeras dosis y con personas mayores de 30 años. En mujeres, el riesgo de miocarditis es más o menos parecido a la población general. Y fíjense que la miocarditis por COVID-19 en adultos jóvenes, y esto se está viendo sobre todo en atletas, la incidencia es muchísimo mayor, por lo menos 6 veces más que la vacuna. Es decir, la vacuna sigue estando indicada en adolescentes porque si bien el riesgo de miocarditis es mayor que en la población general por edad y sexo, la vacuna sigue teniendo un fuerte impacto en la prevención de casos de COVID, de hospitalizaciones, de ingreso a terapia intensiva y de muertes, incluso en el grupo de adolescentes, y además los casos de miocarditis por COVID-19, sobre todo en adultos jóvenes, superan
con creces a los casos de miocarditis por vacuna. En definitiva, las vacunas por ARN mensajero deben seguir siendo administradas a adolescentes. ¿Cuál es la clínica de la miopericarditis asociada a vacunación? En general, el paciente dentro de la semana de aplicada la segunda dosis de vacuna de ARN mensajero comienza con dolor precordial, palpitaciones, mialgia, fiebre, astenia. Esto en adolescentes, en el grupo entre 12 y 17 años en general. El electrocardiograma puede ser normal, pero la mayoría presentan una elevación del ST compatible con miocarditis o pericarditis y alteración de la onda T. Las coronarias, en los pocos casos que se hizo cateterismo, son normales. En los marcadores es muy útil la troponina, que en general está elevada casi en el 100% de los casos, con o sin elevación de otros marcadores como ProBNP, dímero D y proteína C reactiva. El ecocardiograma generalmente muestra una función sistólica normal, ha habido reportes de hasta un 10% de disminución, y lo más importante para el diagnóstico de nuevo es la resonancia magnética nuclear, que muestra un refuerzo con gadolinio tardío indicativo de miocarditis. Aquí vemos el primer caso de miocarditis, reportado en la revista de Pediatrics en Estados Unidos, en donde hay un refuerzo tardío del miocardio con gadolinio. Y también este es un tercer caso en donde se observan los cambios del ST, en este caso, en el caso número 3, que eran más compatibles con pericarditis que con miocarditis. En realidad, la mayoría de los pacientes parecen tener un cuadro mixto de miopericarditis. El tratamiento existe poca experiencia. Si uno lee los reportes, se han usado aislado en combinación antiinflamatorio no esteroideo, corticoides, ya sea en forma de pulsos o prednisona en forma de alrededor de 1 miligramo kilo día y descenso gradual. Se ha usado colchicina en los casos de pericarditis, aspirina. La gamma globulina se ha usado en algunos casos, en forma de monodosis, en 1 gramo kilo o 1,5 gramos kilo. Sin embargo, la mayoría de los pacientes parecen recuperarse en forma espontánea. No hay evidencia de eficacia de ninguno de estos tratamientos, lo que sí se recomienda evitar deportes competitivos por alrededor de 3 meses. En conclusión, la mediastinitis es una causa poco frecuente de ingreso a terapia intensiva, pero con una considerable mortalidad. El tratamiento combinado médico-quirúrgico es esencial para disminuir esta mortalidad. En el caso de miocarditis, recuerden sospecharla en todo paciente joven, sobre todo del sexo masculino, con evento cardiovascular, con o sin fiebre o pródromo viral, por ejemplo, con un angor, una arritmia, una insuficiencia cardíaca, una muerte súbita. El manejo es fundamentalmente sostén. La inmunosupresión está controvertida y solamente en casos muy seleccionados, en centros especializados, y debemos hacer vigilancia de la miocarditis asociada a vacunación con vacunas de ARN mensajero para COVID-19, sobre todo porque en nuestro país próximamente se van a introducir las vacunas de ARN mensajero de Pfizer y de Moderna. Aquí les dejo alguna bibliografía básica tanto de mediastinitis como miocarditis.